Mi nombre es Sergio Tristancho, sexta generación en el arte u oficio de elaborar campanas. Pues en un comienzo se traían las campanas fabricadas desde España, pero viendo el tiempo y la distancia y el viaje, entonces se procuró más bien traer los fabricantes fundidores de campanas antiguos de España. Ellos vienen y se instalan en América y ahí mi familia, al ser tal vez auxiliar, ayudantes o no sé cómo, se hicieron al ámbito y al trabajo y aprendieron el oficio que llevamos desarrollando durante 200 años. Heredado de mis ancestros, padres, abuelos. Me preguntaban por ahí que cuál era mi profesión. Entonces, yo no puedo decir que soy campanero. Mi profesión es ser fundidor, pero mi hobby es hacer campanas. Entonces soy feliz haciendo esto y me pagan por ello. Este arte se aprende más que todo observando al maestro. Yo lo aprendí de mi padre y de mi abuelo, que tuve la fortuna de conocerlo y de compartir con él cosas con él, historias, la compañía de él, los cuentos de él. Entonces aprendí al lado de él. Siempre estuve siguiendo a mi abuelo, a mi papá, siempre acompañándolos en sus viajes a entregar campanas. Me parecía bastante emocionante ver cómo una comunidad de un pueblo, de un barrio, de una vereda, se emocionaban con la recibida de las campanas y atendían muy bien al maestro fundidor. Es muy gratificante en ese sentido. De pronto no es solo la parte económica, sino el estar uno satisfecho y feliz en lo que hace. Y lo que les decía, conocer tanta gente y que la gente se vaya feliz de haber conocido el taller, de saber que todavía se elaboran campanas artesanalmente, hechas a mano y hechas por un maestro artesano nacional. Entonces dije, no, esto es lo mío. Pues uno puede decir que prácticamente lleva toda la vida, porque desde muy pequeño ya empieza uno a acercarse acá, a donde están ellos trabajando, y a empezar a jugar con la arcilla, a jugar con las herramientas que encuentra, con cosas así. Y ahí le va tomando el aprecio a eso. De los 56 años, pues desde que tengo uso de razón, estoy en contacto con esto. Dedicado de ciento a esto y como medio de vida, ya van más de 30 años que estoy dedicado completamente a esto. La primera campana, pues una campana pequeña, porque pues, los abuelos no le daban a uno como la ventaja de hacer una grande, entonces uno por ahí iba trabajando en molde pequeño, ahí sí como dicen, para lograr lucrarse en algún dinero por ahí para sus onces, para esto. Era una campana pequeña y la compró un comerciante de campanas que a él le gustaba mucho comercializar, y la forma de incentivarme él fue pagármela muy bien y comprarme la campana, que no era una campana tan bien hecha porque era la primera, pero que tenía su esencia y tenía algo que la hacía ser más importante que cualquier otra campana. Era mi primera campana, pero él fue uno de los motivantes para yo haber continuado. Básicamente se hacen en moldes en arcilla, técnica de molde perdido. Todo lo trabajamos manualmente y todo se hace acá en nuestro taller artesanal. Hay muchas cosas que uno en verdad recuerda. Y lo que les comentaba yo, una campana de 10 centímetros para mí tiene la misma importancia que una que hice de 2 metros de altura, porque recuerdo bien para quién es y todo eso. Entonces me viene a la mente una campana que hice para Bucaramanga, para un hospital oncológico de niños. Entonces, la campana se hizo con un soporte, se le colocó el nombre del hospital, y la historia es que el niño, cuando hace su tratamiento
contra el cáncer y supera esa difícil enfermedad, sale, la mamá lo toma en brazos y él toca la campana para despedirse del hospital y de sus compañeros que deja ahí en el tratamiento. Entonces, eso me pareció bastante emotivo, movió mucha fibra en mí. Y todas les tenemos lo que le digo, uno entrega una campana, pero se va parte de uno cuando uno entrega una campana, es porque la ha hecho uno con muchísimo cariño. Todo se hace con mucho cariño. Todos los días se hacen sonar campanas acá. Adentro en la casa hay campanas, las campanas de las niñas. A cada niña le dice su campana con su fecha de nacimiento. Entonces nos van a llamar a desayunar, a almorzar, suena la campana. Esa suena diferente a la que hay afuera. La que hay afuera suena diferente para llamar si necesito algo. Una parte mística todas más en esos sonidos que hace que sean especialísimas. Con mi papá compartí pues toda la vida. Él era un maestro. Él nos decía las cosas que había que hacer, nos hablaba mucho acerca del cumplimiento con los trabajos. Nunca hemos dejado de entregar un trabajo por alguna dificultad. Entonces siempre nos basamos en la calidad y eso fue lo que le aprendí yo a ellos, realmente, a hacer un trabajo que uno quede satisfecho y el cliente quede satisfecho. Estamos en una profunda preocupación, pero yo creo que eso es general, no solo por esto. Hoy en día es muy difícil encontrar un muchacho aprendiz. En los últimos 30, 20 años he cambiado algunas cosas para hacerlo más fácil, con los mismos resultados, pero más moderno. Y da pesar que esto se quede ahí. Además es, como les digo, es un medio de vida. Claro está que el valor de esto va a subir muchísimo porque no va a haber quien lo haga. Da mucha nostalgia el hecho de que muera, pero también existe en mí la satisfacción de que no lo dejé caer y que logré una generación más haciéndolas. Y lo que les decía, llevo 35, 36 años haciéndolo y eso se llama, si no ya no existía nada de esto. Y uno piensa por ejemplo en el abuelo, en el bisabuelo, que bregaron tanto en la vida para mantener esta tradición, para tener esto, para que se acabe.